en esta noche. Gloria a su nombre, aleluya. Alabado sea Dios. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Más gloria. Denle Gloria a de Dios, Cristo. aleluya. Qué bueno es Dios. Poderoso Dios, aleluya. Santo Dios. Gracias, Alabado Señor. sea el nombre de Jesús. Oh, alaba. Simplemente alaba. Amén. Si estás llorando, dice alaba. Amén, aleluya. La prueba, alaba. Alaba, dice. Bendito sea. Poderoso es Dios, aleluya. Si estás sufriendo, alaba. Amén. Solamente alaba. Gloria a Dios, Solamente aleluya. alaba. Poderoso es Dios. Solamente alaba. Dice. Bendito es Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo, Solamente aleluya. alaba, dice. Poderoso Tu Dios. alabanza Él escuchará. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Tu alabanza Él escuchará, dice. Gracias, Señor, Tú al aleluya. frente abriendo camino, dice. Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso es Dios, aleluya. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. ¿Cuántos seguimos en victoria? Gloria a Dios. Levante su mano derecha en señal de victoria. Yo estoy en victoria, gracias a Cristo Jesús. Poderoso es Cristo Yo estoy en Jesús. victoria, gracias a Bendito Cristo. es Dios, aleluya. Gracias, Señor. Una iglesia con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos reciben esa paz? Amén. ¿Cuántos Gracias, reciben Señor. esa paz? Poderoso Dios, Mi aleluya. paz os dejo, dice, mi paz os doy. Amén. La paz que yo doy no es como la que el mundo da, dice. Gloria, Señor, aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén, aleluya. Estas son las palabras alentadoras de nuestro bendito Salvador. Qué bueno Dios. Y como decía nuestra hermana Noemí, yo ya estaba también casi ya como claudicando, porque como 2 días empecé en la mañana cuando despertaba a sentir síntomas de flu. Y con la nariz, amanecía con la nariz tapada. Gloria a Y la garganta me estaba empezando como a arder ya un poquito. Pero yo no lo dije, son síntomas, no dije yo creo que me voy a enfermar. Nunca dije eso, gracias al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Se fue ayer y aquí estamos, gracias al Señor. No, se me puso afónica la garganta. Bendito Dios. Yo creo que Dios me va a dar garganta para que pueda trazar brevemente la bendita palabra del Señor. Santo Pero es que Dios, eso aleluya. sucede cuando tú dices, yo tengo síntomas, pero diferente cuando tú dices, yo creo que voy a enfermar. Desde ahí, usted tiene una enfermedad segura. Sí. Por eso yo, o sea, no vamos a anular la realidad cuando sentimos los síntomas. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a decir, nos duele la Poderoso cabeza. Dios, Porque nos aleluya. sentimos, somos humanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero diferente es cuando tú dices, yo tengo síntomas. Y diferente es cuando dices, yo creo que me voy a enfermar. Ya desde ahí, segura enfermedad que le cayó. Porque usted lo está creyendo. Dios, efectivamente. aleluya. Gloria Así a que de Dios. ahora en adelante hay que ir modificando un poquitito el vocabulario. Santo Dios. Hacemos la sanidad, alabado sea el nombre de Dios, aunque tengamos el síntoma. Bendito el Señor Jesucristo. A Él damos la gloria. Le doy las gracias a mi Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que me da la oportunidad de estar detrás de este púlpito para predicar la poderosa palabra del Señor. Le doy gracias Dios, a mi aleluya. consejo del Señor por esta oportunidad que se me ha entregado. Trataré de ser breve. Yo sé que cuando Poderoso llega- es Dios, Imagínate, aleluya. hermanos, cuando pasan por allá a ver la lista que iba a predicar y dice que el hermano Alan se preocupan. Quizás algunos dicen, mejor ni llego. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero vamos hoy, alabado sea el nombre de Cristo, vamos hoy a tratar de ser breve. Alabado sea Jesús. Poderoso es Dios, Qué bueno, aleluya. Señor. Y como ya hemos orado, solamente vamos a darle gracias a Dios un minuto. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias.
Dios eterno. Gracias, Dios mío. Yo te doy las gracias por esta nueva misericordia, Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios, por este pueblo, Dios mío, que tú has traído en esta noche. Dios mío, yo te alabo, Padre. Yo te doy, Dios mío, la gloria y la honra en esta noche. Muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Dios. Gracias, Dios mío, por la asistencia de tu Espíritu Santo, Dios. Yo sé que sin ti, Dios mío, oh poderoso Dios, yo no soy nada, Dios mío. Oh poderoso Rey, sin ti, Dios mío, estoy perdido, Dios. Yo te necesito, Dios. Yo te necesito, Dios. Necesito tu Espíritu Santo, Dios. Necesito tu Espíritu Santo, Dios. Yo te necesito, Dios. Yo te necesito, Dios mío. Yo te necesito, Dios. Yo necesito tu Espíritu Santo, Dios. Oh Padre Santo, Dios mío, te he puesto a ti, Dios amado, en esta noche. Señor amado de la gloria, te bendigo, Dios. A ti yo alabo, a ti yo alabo, a ti yo alabo, a ti yo alabo en esta hora. A ti yo alabo, Dios. A ti yo alabo, Dios mío. A ti yo alabo, Dios. A ti yo alabo, Dios mío, en esta hora. A ti yo alabo, Dios. A ti alabo, Dios mío. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Dios. Alzo mis manos a ti, Dios Santo. Alzo mis manos en gratitud, Padre. Y en alabanza, Dios. Oh, poderoso Dios. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por las continuas misericordias. Por todos tus favores. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias. Solamente, Dios mío, te doy las gracias en esta hora, Dios eterno. Gracias, Dios. Aleluya. Te alabo, Dios mío. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. Tú eres todopoderoso. Tú lo haces todo, Dios. Tú lo haces todo, Dios. Tú lo haces todo, Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo. Aleluya. Qué bueno tú eres, Dios. Qué bueno tú eres, Dios. Hemos de abrir tu bendita palabra, Dios, en esta hora. Señor, lo vamos a hacer, Dios mío, en la dirección de tu Espíritu Santo. Oh, poderoso Dios, gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Poderoso es Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, aleluya. Maravilloso es el Cordero de Dios. Te alabo, Dios mío. Yo quiero invitarle en esta noche para que abra la Biblia en el capítulo número 2, verso número, bendito el nombre de Jesús, el número 30 del primer libro que escribiera el profeta Samuel. Primer libro que escribiera el profeta Samuel, capítulo número 2, verso 30. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta noche. Qué bueno eres tú, Dios. Qué bueno tú eres, Dios. Bendito el Rey que vive y viene. Poderoso eres, Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Repito por última vez. Primer libro que escribiera el profeta Samuel, capítulo número 2, verso 30. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Aleluya. Le damos entonces lectura a la poderosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice el versículo número 30. Bendito el nombre de Jesús. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Alabado sea el nombre de Jesús. Y con alabanza puede tomar su asiento en esta noche. Pero recuerden que si se sentó el cuerpo, no se ha sentado en alabanza. Él alaba y glorifica a Dios. Se ha sentado el cuerpo
Pero yo creo que cuando hay un hombre y una mujer agradecida, la alabanza no está sentada. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando hay un hombre, aquella mujer que está agradecido con Cristo porque le ha salvado, porque ha tenido misericordia de su vida, yo creo que en el corazón, en la profundidad del alma de ese hombre, de esa mujer, hay alabanza. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hay gratitud a Dios, hay adoración a Dios. Mi alma alaba a Dios. Maravilloso Dios. Tiene que haber alabanza, tiene que haber gratitud ante esa gracia irresistible de nuestro Señor. Alabado sea Cristo, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, yo quiero en esta noche, mi alma alaba y glorifica a Dios, que nos detengamos a meditar por unos minutos, alabado sea el nombre de Jesús, en un tema que el Señor me entregaba en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo honraré a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso es Dios, aleluya. Sale una pregunta, surge una pregunta. ¿Qué significa o cómo podemos definir, simplificando la palabra honra? Fíjense que si lo queremos simplificar con un diccionario de la Real Academia, lo cito para que usted, si lo quiere consultar, pueda indagarse y se dará cuenta de lo que aquí su servidor le está explicando. Es así como está escrito en el diccionario Real Academia Española. Poderoso el nombre de Jesús. Dice que una de estos significados, de este adjetivo, es respeto. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el primero. El número 2, bendito el nombre de Jesucristo. Ahorita se lo entrego, mi alma, es enaltecer. Y por último, premiar. Poderoso el nombre de Jesús. Los dos primeros están implícitos en darle a alguien, alabado sea el nombre de Jesucristo, respeto o enaltecer. El tercero está, alabado sea el nombre de Jesucristo, en consecuencia de cuando nosotros hacemos algo, recibimos ¿qué cosa? Premio. Por ejemplo, mi alma alaba y glorifica a Dios. Tenemos aquí en esta poderosa palabra, mi alma alaba a Cristo, la narración de los primeros sucesos de la vida de Samuel, alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero también nos encontramos con una familia sacerdotal, alabado sea el nombre de Jesucristo, que era la familia de Elí, alabado sea el nombre de Jesús. Estaban sus hijos al servicio de la casa del Señor. Para ese entonces no había templo todavía, era un tabernáculo. No voy a extenderme en explicar respecto a lo que era el tabernáculo, pero lo principal que se hacía o se administraba en un tabernáculo eran los sacrificios. Poderoso es el nombre de Cristo. Los sacrificios con respecto a las ofrendas que Dios por ley había ordenado a los hijos de Israel a través de lo que era el profeta Moisés, o si lo queremos llamar Moisés también. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Fíjense que Israel no solamente tenía ofrendas como ley que tenía que presentar, sino que había ofrendas voluntarias, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y así también tenía otra ley que eran los diezmos. Y los diezmos estaban compuestos en 4 maneras, de los cuales tampoco en esta noche yo voy a entrar porque no quiero esta vez salir, que se acaba muy tarde, alabado sea el nombre de Jesucristo. Quiero mantenerme en el pensamiento que poderoso es el nombre de Jesús, o en la palabra que Dios me daba. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Entonces, tenemos que los que se ocupaban en llevar el oficio de presentar estas ofrendas eran los sacerdotes y los levitas. En la antigüedad, alabado sea el nombre de Jesucristo, era lo que sucedía a los sacerdotes eran de su misma descendencia. No eran puestos, alabado sea el nombre de Jesucristo, como ahora en el tiempo, la dispensación. No hay sacerdotes, pero sí hay obispos, hay pastores, hay ministros, que en ocasiones son sucedidos o alguien viene después de ellos, pero ya no es porque tenga algún lazo familiar que como resultado le dé
le otorgue a él, sí, a él, porque no hay pastor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Respeto otros ministerios que llevan otra línea. Yo me quiero mantener en la línea de la palabra del Señor. Dice entonces que no se recibe, alabado sea el nombre de Jesucristo, un ministerio por un lazo familiar, por ser, digamos, en este caso, si yo fuera hijo de un pastor, no porque yo sea hijo de un pastor, yo tengo que ser pastor, que yo estoy heredando ya ese ministerio, no es así. En el tiempo de la dispensación, Dios llama a aquellos que Él escoge según su gracia para operar, para llevar el oficio o llevar el ministerio, lo que ya sea el pastorado o ya sea el ministerio evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Denle ofrenda de palma a Cristo, porque Cristo vive. Entonces, teniendo en claro y estoy siendo muy, ¿cómo le puedo decir? Muy corto para explicar y resumir con respecto al ministerio que llevaban los levitas y lo que llevaban los sacerdotes. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Poderoso es el nombre de Jesús. Entonces tenemos esta familia que, aparte de ser aquellos que oficiaban el sacrificio o las ofrendas o el servicio a Dios, eran una familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y alabado sea el nombre de Jesucristo, y tenemos al pueblo. Ahora, en este momento, aquí, cuando nos encontramos, poderoso es el nombre de Jesús, en el versículo número 30, a la altura de ese versículo, había ocurrido, mi alma alaba y glorifica al Señor, había ocurrido unos ciertos eventos muy significativos, porque estaba ocurriendo que debido a la falta, mi alma alaba y glorifica a Dios, a la falta de atención que merecía el llevar el oficio o el sacrificio o todo lo relacionado con el servicio a la casa del Señor en el orden que Dios había constituido, se estaba dando, mi alma alaba y glorifica a Dios, poderoso es el nombre de Jesús, una situación de la cual Dios tuvo que enviar a un profeta para que pudiera, mi alma alaba y glorifica al Señor, corregir eso que estaba pasando en este pueblo. En el tabernáculo, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y yo le voy a decir que Dios va a mandar siempre profetas para corregir lo deficiente, como dice el apóstol Pablo. Porque Dios, a mi alma alaba y glorifica al Señor. Aunque al momento, poderoso es el nombre de Jesús, como lo hablábamos la vez pasada en otro pasaje de la Biblia, que aunque en el momento no se vean los resultados, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aunque en el momento que llega la palabra y no se vean los resultados de un cambio que debe de haber, mi alma alaba y glorifica a Dios. Siempre Dios habrá de subrayar que su palabra, mi alma alaba y glorifica a Dios, y habrá de subrayar que está en completo desacuerdo con el hombre, con lo que el hombre está haciendo. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Usted ve que este tiempo, que el mundo, mi alma alaba y glorifica a Dios, ve que el mundo, usted le puede anunciar la poderosa palabra, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le puede señalar el camino, alabado el nombre de Jesús, el camino de santidad, el camino recto, la senda angosta, el camino angosto, mi alma alaba y glorifica a Dios, y usted le podrá predicar con toda la elocuencia y le podrá trazar todos los pasajes de la Biblia, mi alma alaba y glorifica a Dios, y darle testimonio de este Dios vivo, de este Dios que sí verdaderamente salva, sana, glorifica a Dios, pero usted no verá resultados instantáneos, usted no lo verá instantáneo, poderoso es el nombre de Jesús, pero va a quedar subrayado que Dios habló y que Dios está en desacuerdo con lo que el hombre está haciendo. Así como en el tiempo presente Dios está en desacuerdo con muchas cosas que los hombres están llevando desde, oiga bien, desde los gobiernos hasta las constituciones como la sociedad. La familia es parte de la constitución de la sociedad, así también como la iglesia es parte de esa constitución de la sociedad. Y Dios le sigue diciendo a muchas denominaciones también que Él no está de acuerdo con muchas cosas que están llevando fuera del orden de la palabra del Señor. Para que comprendamos un poquito de esto que yo les estoy presentando aquí, en lo que estaba ocurriendo con el tabernáculo o con la casa de Elí, yo quiero llevarles al libro de Levíticos, primeramente, y después lo regresaré nuevamente a Samuel. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Levíticos capítulo número, poderoso es el nombre de Jesús.
capítulo número 7, capítulo número 9. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Mientras usted ojea las páginas de su Biblia, alabe a Cristo. Dele alabanzas a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacerlo el 7. Me disculpa ahí porque también tiene que tener relación el versículo 9, el capítulo 9, pero quiero centralizar mejor en el capítulo número 7. Poderoso es el nombre de Jesús. Dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Note esto importante que está diciendo Dios aquí. Aun cuando se ofrecía el sacrificio para hacer la expiación por el pecado, por la culpa, era algo santo. Poderoso es el nombre de Jesús. Dice: en el lugar donde degüellan, dice, el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura. Y al parar glorifica a Dios. Me detengo un poquitito ahí. Tenemos aquí donde se nos está, alabado sea el nombre de Jesús, se nos está indicando a nosotros la ley. Aquí nos está hablando de ley. Y la ley tenemos que nosotros que tomar en cuenta que no es algo que si lo queremos hacer o algo voluntario. La ley es algo que se mandaba, poderoso es el nombre de Jesús, que se ordenaba que de esa manera tenía que hacerse. Entonces lo primero dice: asimismo, esta es la ley para dos tipos de sacrificios, por la culpa y el holocausto. El de la expiación, o alabado sea el nombre de Jesús, o por la culpa, dice en el versículo número 2. En el lugar donde degüellan, dice, el holocausto. O sea, el holocausto era cuando llevaban el animalito. Podría haber sido un becerro o podría haber sido una oveja, un corderito, mejor dicho, que no pasaba de un año y sin defecto. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Entonces, sea como le digo, un becerro o sea un corderito, ahí en ese lugar en donde se degollaba, donde se le cortaba alabado sea el nombre de Jesús, la cabeza, se le quitaba la vida del animalito, en ese mismo lugar, alrededor, dice, poderoso el nombre de Jesucristo, y rociará su sangre, dice, alrededor sobre el altar. ¿Dónde era que sucedía eso? Era sobre un altar. Sobre un altar era donde se degollaba la víctima y donde se rociaba alrededor de ese altar la sangre de ese animal que no tenía culpa por el pecado quizás de aquel hombre o del pueblo que el sacerdote presentaba en sacrificio a Dios para cubrir o para tapar la culpa. Alabado sea el nombre de Jesucristo, para quitar la culpa. Poderoso es el nombre de Jesús. ¿Y era sobre dónde? Sobre el altar. El altar era santificado, alabado sea el nombre de Jesucristo, como el culpable a través de la sangre de ese becerro o de ese cordero. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Por eso es que un altar donde no se predique, alabado sea el nombre de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, que la sangre de Cristo quita el pecado del hombre, que la sangre de Jesucristo, mi alma alaba y glorifica a Dios, tiene poder, que la sangre de Cristo echa fuera los demonios, mi alma alaba a Dios. Ese altar, yo les digo, en ese altar se está moviendo mundanalidad, en ese altar se está moviendo otra clase de espíritu. Debe de haber sangre, y es sangre de Cristo, mi alma alaba y glorifica a Dios. Poderoso es el nombre de Jesús. Miren, en cuestión de este tema que podríamos extendernos con respecto a la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder, pero podríamos extendernos. Yo les quiero decir que hoy casi no se está hablando de sangre. Hoy casi no se está hablando de sangre, porque yo les quiero decir que no hay otra manera que nosotros nos presentemos a Dios o que haya un medio entre Dios y el hombre si no es a través de la sangre. Y la Biblia nos enseña a nosotros en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, alabado sea el nombre de Jesucristo, el Evangelio de Lucas, cuando estaba aquel hombre en aquel desierto, cuando Jesús dijo que saliste a ver al desierto a un hombre, alabado sea el nombre de Jesús, que viste ropas espléndidas. No, le dice, pero ¿qué saliste a ver? A un hombre que era como una caña cascada, que estaba vestido con piel de oveja. Bueno, ese mismo hombre llamado Juan
Alabado sea el nombre de Jesucristo. Juan el Bautista era el precursor de Cristo, era el que estaba anunciando a la venida de aquel Mesías, la venida de aquel Cordero. Por eso que cuando aquellos dos primeros discípulos, Andrés y Juan, que empezaron a seguir a Jesús, que eran discípulos de Juan el Bautista, Juan el Bautista les dijo y les señala, he ahí, le dice, he ahí porque vio el Cordero caminar ahí por el Jordán. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo he dicho algo, mi alma alaba y glorifica a Dios, que podría ahorrar ciertas fricciones al momento de la evangelización con lo que es poderoso el nombre de Jesús, la religión tradicional, que simplemente lo que tú y yo tenemos que hacer es predicar a Cristo, porque lo que pasa es que señalamos, alabado sea el nombre de Jesucristo, otras cosas y no señalamos al Cordero. Nosotros tenemos que señalarles al Cordero, como dijo Juan el Bautista, he allí el Cordero de Dios, y empezamos a decir, y yo no estoy de acuerdo, no me vayan a malentender, yo no estoy de acuerdo con los muñecos que adoran o con los tipos de rituales que hace la iglesia, la organización tradicional. Pero yo lo que estoy diciendo es que la gente, créame que rápidamente te va a dejar de escuchar si tú le empiezas a atacar, por decirlo así, porque lo toman así, a atacar sus muñequitos. Aleluya. Pero si tú le empiezas a hablar, alabado sea el nombre de Jesucristo, del Salvador, del Cristo, que habla en los evangelios, te van a oír y les va a interesar, alabado sea el nombre de Jesucristo. Se lo digo porque yo he tenido gente, mi alma alaba y glorifica a Dios, que cuando yo no me voy directo a decirle, alabado sea el nombre de Jesucristo, de sus muñecos, de sus cosas que hacen, mi alma alaba y glorifica a Dios, voy y les predico a Cristo. Y yo sé que este Cristo los puede sacar de ahí. Y eso se lo dejo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice la Biblia, mi alma alaba y glorifica a Dios, que todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, aquel que está esperando ver algún día a Jesús como Él es. Sí, no tener una imagen, no tener lo que tenga que tener, una fotografía, sino que aquellos que están esperando, dice Juan, en la epístola que él escribiera, que todos los que tienen esperanza de ver de Él como Él es, a sí mismos se purifican. No hay que estar imaginando como Él. Algunos, yo no sé dónde sacaron eso, yo no sé por qué me fui para ahí. Sacaron un canto que dice el rubio de Galilea. Pero ¿y a dónde la Biblia dice que Jesús era rubio? Búsquemelo por favor y a salir ahí por la puerta me lo entrega. Poderoso es Dios. Solo estoy dándole algunas cositas que a veces yo creo que tenemos que tener cuidado. Sí, pues dice el rubio de Galilea, dice. Pero ¿y a dónde está en la Biblia eso? Dígame. Sí. Y esa es una exaltación a Él. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es esperar que un día le veremos tal y como Él es. Aleluya. Y el que lo espera así, así mismo se purifica. Aleluya. Sí, porque mire, cuando una persona está saliendo del catolicismo, alabado sea el nombre de Jesús, y yo sé lo que es eso porque como nosotros tenemos ciertas raíces o tuvimos ciertas raíces de ahí, empezamos como a imaginarnos cuando vamos a hacer las primeras oraciones, ¿verdad? Y empezamos como que en la mente llevar a un Cristo dibujado. Al principio eso pasa, al menos a mí me pasó. Y yo, como la tradición me enseñaba aquel muñeco que estaba en aquel madero o aquella fotografía, entonces cuando yo iba a orar al Padre, como que llevaba esa imagen ahí, ese retrato ahí. Y que déjeme decirle que no debe ser así, porque a medida se va entregando el hombre más a Dios, eso va desapareciendo. Y tiene que tener la esperanza que dice el que desea verlo tal como Él es, así mismo se purifica. Aleluya. Lo que yo sí sé le puedo decir, alabado sea el nombre de Jesucristo, que es de Cristo mío y que es suyo también. No se ponga celoso, es suyo también. Usted lo puede abrazar. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Usted lo puede llevar al mercado con usted ahí de la mano. Usted lo puede llevar al trabajo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Lo puede llevar a tu colegio, a tu escuela. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ese Cristo, yo sé que Él es joven. Mi alma alaba y glorifica a Dios y sus años no pasan. Él permanece
envejece, alabado sea el nombre de Jesucristo, con una juventud, oiga bien, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no envejece. Dice la Biblia que Él es inmutable. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Nosotros sí nos envejecemos. Poderoso es el nombre de Jesús. Pero Él no. Mi alma alaba y glorifica a Dios. No sé por qué nos fuimos por ahí, pero gloria a Dios. Seguimos en el capítulo número 7 de Levítico. Hay poder en Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Entonces seguimos en el 3, dice, y de ella ofrecerá toda su grosura. Nótese, ¿qué es la grosura? ¿Qué es la grosura? Vamos a ver más adelante. En el verso número 3 estamos. La cola, a quienes les gusta el rabo, le llaman en otro lugar, y la grosura que cubre los intestinos. ¿Usted me entendió? Los riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. La grosura era la parte, era como las grasas, que esas cosas, alabado sea el nombre de Jesucristo, tienen como representación el pecado. Sí, o sea que era, nótese que eso era quemado. La otra parte, alabado sea el nombre de Jesucristo, que era la carne, de esa podía tomar el sacerdote. Aleluya. Una parte y comer. Pero no se le permitían ni los riñones, ni la cola para hacer caldo, alabado sea el nombre de Jesús, ni el hígado tampoco para hacerlo guisado, ni frito, ni la sangre tampoco. Sí, ni la sangre. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Poderoso, yo como que ya la vi como que triste ya. Poderoso el nombre de Jesús. Ay, algunos están diciendo, yo nunca hubiera deseado ser sacerdote porque es lo que más me gusta, los riñones, dice, el hígado, la colita para hacer el mondongo, no sé qué otra cosa hacen con eso. Dice los ijares y los riñones, y a otros que les gusta mucho la grosura. Sí, yo estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor, mi alma la glorifica a Dios. Entonces, nótese esto, dice, los riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que está sobre los ijares y con los riñones, quitará la grosura de sobre el hígado y el sacerdote lo hará arder, lo quemará sobre el altar. Poderoso es el nombre de Jesucristo. Es que así debe de ser la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sale de un altar, poderoso a Dios, debe ser con ese fuego, mi alma alaba y glorifica a Dios, que pueda quemar todas estas cosas que representan al pecado. Ahorita se está hablando ciertamente de miembros, alabados o de órganos de animalitos, poderoso el nombre de Jesús. Pero cuando, alabado sea el nombre de Jesús, el sacerdote, el que está llevando en oficio, el que está llevando ese servicio, debe de traer una palabra que vaya quemando el pecado, la mogolla que quiera entrar a la casa del Señor. Mi alma alaba y glorifica. Todas las pocas vergüenzas que quieran entrar a la casa del Señor, hay que quemarlas con esta palabra, con el poder del Espíritu Santo. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchos como les gustan esas cosas, hay muchos como les gusta el liberalismo, hay muchos como les gusta la voz del nombre de Jesucristo, que le da lo mismo después de haber estado poderoso el nombre de Jesús, después de haber estado ministrando en un altar, después ir a pecar, y a eso les gusta, hay muchos que les gusta. Mi alma alaba y glorifica al Señor, por eso no queman la grosura, que la grosura dice, es como a la voz del nombre de Jesucristo, lo que están permitiendo en el altar, que las mujeres se suban con pantalones a ministrar, a la voz del nombre de Jesucristo, que se suban con aretes, con toda clase de prendas que llaman a la vanidad, poderoso el nombre de Jesucristo, y no lo están dejando pasar, que pase esa grosura, dice, no la queremos quemar esa grosura, la queremos aquí, dice esa grosura. Eso es lo que estamos haciendo los hijos de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Antes que se quemara, alabado sea el nombre de Jesucristo, el sacrificio lo tomaban con toda la grosura, con todos los riñones y con todas las cosas de los hombres, con esos animalitos, y se lo estaban tomando para sí. Eso es lo que está ocurriendo en muchos altares, poder en la sangre de Jesús. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sí, esto es lo que está ocurriendo, que están, no, traigan con toda la grosura, ni la dejan ni quemar, alabado sea Jesucristo, ni dejan ni quemar el sacrificio, apenas lo degollaron al pobre animalito y ya quieren agarrar la parte y a la fuerza. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Sí, pues están permitiendo, no, dice, mi alma la glorifica a Dios. Si la hermana, dice, viene
viene con falda, dice, larga, dice. Sí, pero la trae bien ajustada al cuerpo. ¿De qué sirve? Si está llamando, si está alabado el nombre de Jesucristo, está llamando a la malicia. ¿Sí? O sea, ¿de qué sirve? Es lo mismo como que venía con pantalón. No, pero es que está larga, dice. Bueno, y trae una blusa hasta el codo. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero trae un escote bien abierto. Hay poder en la sangre de Cristo. Poderoso Dios, Esa basura aleluya. está entrando. Y a muchos les gusta eso porque quieren llenarse sus ojos de adulterio, como dice el apóstol, el poderoso el apóstol Pedro. Muchos quieren llenarse a la voz, quieren llenar su alma de todas esas inmundicias. Hay poder en la sangre de Cristo. No, y no solo para nada, sino que hay caballeros también. Que lo que andan es, y por eso esto lo digo, no lo digo a los jóvenes, pero lo digo a los que estamos aquí. Que si uno de verdad se va a entregar al Señor, que lo haga completo, si no mejor que no lo haga, porque así dice la Biblia, el que es injusto sea injusto y el que es sucio pues siga ensuciando. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Si me voy a convertir a Cristo, me voy a convertir completo desde adentro para afuera. ¿Qué está pasando? Que muchos alabados se convierten entre comillas, se reconcilian entre comillas, pero no hay cambio. Y no estoy diciendo que va a ser instantáneo, pero los frutos, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Yo no puedo creer, alabado sea el nombre de Jesucristo, en un joven, una jovencita, un hombre, una mujer. Mi alma alaba al Señor, y aún en las ancianas también. Porque hay ancianas que no tienen años llegando a la iglesia. Yo me recuerdo una señora peruana, poder en la sangre de Jesucristo, como 4 años visitando la iglesia y nunca aceptaba a Cristo. Porque no quería dejar la pintura en una señora ya anciana. No quería dejar sus aritos. Santo Dios, Y aleluya. no quería dejar sus ídolos. Pero la palabra del Señor un día llegó al corazón de ella y aceptó a Cristo. Y está cambiando poco a poco. Poderoso Dios. Ahora, que Dios puede hacer algo rápido, lo hace a medida como el hombre se entrega. Si yo me entrego poquito, pues poquito entre poquito Dios va a ir cambiando. Pero si yo me entrego con más intensidad, Dios también lo puede hacer. Amén. Más rápido el cambio. Bendito Dios, Poderoso el nombre aleluya. de Jesús. Y adoramos, Cristo. Entonces están reconciliando, están aceptando jóvenes, a adultos también, porque también los he visto, y aún hasta ancianos, pero vienen con sus pantalones, poderoso el nombre de Cristo Jesús, bien alabados, ceñidos al cuerpo. Gloria a Jesús. Sí, ceñidos al cuerpo, y pasan los años y sigue así. Está bien que en el principio el recién conciliado se le acepta todo. El recién convertido se le acepta, que después va a ir así porque no tiene otra ropa, pues. Si no, usted va a tener que comprarle, si no lo quiere ver así. Hay poder en la sangre de Cristo. Compre ahí, y ojalá que se le acepte también. Pero ya después que pasaron, digamos, 1 año, por decirlo así, 1 año y medio por mucho, y sigue igual, es que no ha habido cambio. Lo que ha habido es convencimiento simplemente. Lo que ha habido es emoción ahí. Pero el hombre que verdaderamente le entrega el corazón a Cristo, se van a ver los frutos. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Dios, aleluya. Pero como el que está llevando el sacrificio, el que está llevando el culto poderoso en nombre de Jesucristo, está permitiendo la grosura, está trayendo la grosura. Dejen los riñones aquí, dejen los hijales, dejen el hígado, poderoso en nombre de Jesucristo, dejen la cola. Pero el Señor dijo: eso hay que quemarlo, poder en la sangre de Jesucristo. La palabra del Señor es como un fuego que funde, poderoso en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo le decía unos minutos atrás al Señor: rómpeme, cámbiame. Si todavía hay muchas cosas que hay que cambiar, cámbiala, Señor. Pero no lo estaba diciendo sin grito, entonces lo estaba diciendo con lágrimas. Estaba llorando al Señor y dijo: que tu palabra me rompa, que si ese alfarero que estaba haciéndose se echó a perder, rómpelo y hazlo de nuevo. Sí, uno tiene que pedirle al Señor que lo cambie. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Sí, hasta yo he visto jóvenes sacándose las cejas. Sí, sacándose las cejas. Mire, y dice que son cristianos. Aleluya. Gloria a Jesús. Sí. Mira que esto está tremendo, hermano.
Está tremendo. Dicen que son cristianos, dicen, sacándole la ceja. Y con unos peinados, mi alma alaba y glorifica al Señor. Ya han pasado como 3 años que reconcilió. Han pasado como 5 años que reconcilió. Como 1 año. Y andan un cabello, un peinado, un cabello bien raro. Raro. Y no es que estamos diciendo de que el peinado o las otras cosas te identifican realmente si eres un cristiano o no, pero dan a hablar muchas cosas. Porque todo lo que, en toda moda que surge, desde lo que es zapatos hasta ropa y como peinado, tiene un significado. Por naturaleza, el hombre tiende siempre a imitar y hace las cosas que está imitando sin saber a profundidad el significado. Y solo lo está imitando, siguiendo la corriente. Por eso es lo que dice el libro de Efesios, el capítulo número 2, que antes nosotros andamos en la corriente del mundo, siguiendo la vanidad de nuestra mente. Oiga bien, que la manera en la que vivíamos nosotros antes o en la que está viviendo el mundo hoy es vanidad. Y la Biblia no está de acuerdo con la vanidad. Sí, porque cuando se sacan las cejas, cuando se hacen peinados así es por parte de la vanidad. Es vanidad porque quieren llamar la atención o andar, no sé. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo lo hice también cuando estaba en el mundo. Un día me puse cuando empezaban a salir esos peinados que se hacían toda como una corona que así. Yo lo hice cuando estaba en el mundo. Dios, aleluya. Sí, toda una corona, un montón de pelos para arriba, así que gastaban la gelatina. Pero eso es cuando andaba yo en la vanidad de la mente. Ahora, gracias al Señor, pues estamos tratando de agradar a nuestro Dios. Así es, Señor. Tratar de agradarle a Él en todos los aspectos. Poderoso el nombre de Jesús. Seguimos. Aleluya. Dice, y el sacerdote lo hará arder, dice, sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación, dice, de la culpa. Hay muchos que no están haciendo la expiación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no están entregando la palabra completa. Poderoso el nombre de Jesucristo. Y oiga bien, y esto es peligroso, porque el hombre de Dios tiene que trazar la palabra del Señor tal como está en la palabra. Porque si no, toda esta gente, alabado sea el nombre de Jesucristo, que estamos yendo a esos mentirosos, a esos que tienen espíritu de error, poderoso el nombre de Jesucristo, Él y junto a todos ellos también se van a ir al infierno. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha habido expiación. Y si no hay expiación, todavía no ha habido perdón por el pecado. Y entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a la voz del nombre de Jesucristo, a un verdadero arrepentimiento, a una conversión? Mi alma alaba y glorifica a Dios. Cuando se nos está entregando, mi alma alaba y glorifica a Dios completo el Evangelio de Jesucristo. Cuando se nos está dando la palabra sin quitarle, sin añadirle, sin endeudarla. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Porque mejor, como dijo Martín Lutero, prefiero herirte con la verdad y no matarte con la mentira. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Yo prefiero mejor herirte con la verdad, pero no matarle. Luego usted va a ir a una eternidad al infierno, creyendo que va a ser salvo, llevando la vida que está llevando. Hay poder en la sangre de Jesucristo. No lo digo por ninguno de los que están aquí, pero lo digo se lo digo a ustedes. Oiga, dice la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos oído. Y yo lo he oído aquí. Yo le dije al Señor, afina mi oído, porque cuando ya entra el mensaje, yo no quiero hablar nada mío. Es más, yo ni quería predicar, le digo. Yo no quería predicar. No. Yo prefiero estar haciendo otra cosa y menos predicar. Adoramos a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Estamos batallando ahí en eso. Yo no. Prefiero mejor ir a lavar los baños y hacer oficios acá y no predicar. Pero si no lo hago, entonces me meto en problema también. Amén. Porque no es que yo me llamé, sino que el Señor me llamó. Y Él me dijo que me llamaba para ser instrumento de avivamiento. Pero el avivamiento no es brincar, hablar en lenguas y hacer todo el ruido posible que se puede hacer. Y oiga, a nosotros nos gusta eso. Mire, aquí se hace ruido, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aquí nos gusta clamar a nosotros. Pero no, ese no es todo el avivamiento. Eso es parte, mi alma alaba y glorifica a Dios. El hablar en lenguas y que el Señor te tome hablando en lenguas está
orando, hablando lengua, poderoso intercediendo cuando estás hablando lengua, pero eso no es avivamiento, eso es parte. Avivamiento es cuando hay gente arrepentida, cuando hay gente convertida que quiere servirle a Dios en espíritu y en verdad, gente con temor a Dios, mi alma alaba y glorifica a Dios, gente que tiene respeto a las cosas santas del Señor, gente que quiere agradar a Dios, mi alma alaba y glorifica a Dios, que a mi poderoso nombre de Jesucristo, gente, hombres y mujeres llorando, pidiéndole misericordia a Dios, poderoso el nombre de Jesús. Mire, dice el Señor, yo honraré a los que me honran, poderoso el nombre de Jesucristo. Fíjense que algo que yo llevo en mi corazón, a pesar de todas las pocas vergüenzas que yo miré en una denominación que no mencionaré nombre, era que en el momento mi alma alaba y glorifica a Dios, después que se hacía la oración de apertura, poder en la sangre de Cristo, se hacía la lectura de la palabra como lo hacemos aquí también después de haber orado, era de que nadie en ese momento estaba yendo para el baño, ni nadie estaba entrando ni saliendo. Es decir, si en ese momento que se iba a leer la palabra, mi alma alaba y glorifica a Dios, alguien iba a entrar a la iglesia, como ahí había dos entradas, estaba el pasillo como de espera y después estaba la entrada al santuario, mi alma alaba y glorifica al Señor. Ejemplo, para que no se me pierda mucho. Como que le pongamos una pared de donde está la puerta que va hacia los baños hasta la otra esquina opuesta. Entonces, en ese pasillo que es de la puerta principal con la puerta del santuario, cuando alguien entraba, estaba ahí un mujer o un diácono. Mi alma alaba y glorifica al Señor y le decía, hermano, esperen un momentito que se está leyendo la palabra del Señor, ya va a poder entrar. Y en ese momento se le daba, alabado sea el nombre de Jesucristo, la relevancia, se le daba el honor a la palabra del Señor, porque en ese momento era de estar ahí. De estar ahí, no estarse moviendo, no estar hablando con el vecino, porque algunos aún cuando están leyendo la palabra de apertura, ahí están hablando con el vecino, ahí están viendo el teléfono, alaban. Gloria a Dios, Sí. aleluya. No, y están preguntándole cómo le fue, y esto y lo otro, y el trabajo. En ese momento hay que darle prioridad a la palabra del Señor. Aleluya. Mire, cuando la iglesia se conduce en esa reverencia, yo le aseguro que la iglesia le espera, mi alma alaba y glorifica a Dios, le espera un culto victorioso, le espera el derramamiento del Espíritu Santo, que desde el principio de la oración, desde que se entra, mi alma alaba y glorifica al Señor, que esto lo miré también en otra denominación, cuando se entraba en la oración, mi alma alaba y glorifica al Señor, que siempre se empezaba primero orando, todo el mundo no entraba en el momento de la oración, poderoso el nombre de Jesucristo, a estar platicando. Sí, era desde que entraba, era venir a orar, poderoso el nombre de Jesús. Aquellos que podían venir al altar, porque también, poderoso el nombre de Jesucristo, entendemos, y Dios te va a bendecir, ya sea que aunque estés en la última banca, como también que vengas aquí al altar, pero si tienes que atender a tus niños, y tienes que atender a tus niñas, y no puedes venir acá, desde ahí Dios te va a escuchar. Amén, aleluya. Lo importante es que cuando tú vengas a la voz del nombre de Jesucristo e invoques el nombre del Señor, lo hagas en espíritu y en verdad. Y la unción descenderá sobre tu vida. Sentirá al Señor ahí dentro de ti. Que te Gloria a abraza. Dios, aleluya. Yo no sé si ustedes han atrevido a decirle al Señor, Padre, papá, abrázame. Si no lo ha hecho, hágalo, porque yo me siento y me siento, no sé, bien, como bien protegido, me siento bien cuando le digo, papá, abrázame. Necesito tu abrazo. Necesito saber que tú estás aquí. Sí, amén, aleluya. Poderoso, no me quiero que me tomen y tú vayas caminando y yo vaya contigo. Esas son cosas que uno las ora por dentro, usted no me lo va a oír a mí decir, porque son cosas que es una relación que tú tienes con Dios. Y usted va a decir, no, pero yo nunca he escuchado que hermano van a decir eso. No, porque es mi relación con mi Padre. Nadie puede ser celoso porque es el Padre que yo tengo, es un Padre. Y Él tiene amor para todos. Sí, Él no tiene favorito. Pero sí tiene escogido. Sí, amén. Porque mi alma tiene en su momento tendrá sus ovejitas y a los cabritos los va a dar en un lado. Ahora, ¿quieres ser tu oveja? Ovejita del Señor, del Rey. ¿O quieres ser un cabrito? Si va a ser un cabrito, pues yo le voy a decir que no va a tener pastor. Y si no tiene pastor, está expuesto o expuesta a los peligros de las fieras, de las bestias.
Sí, y hay bestias que lo quieren devorar. Desde hombres con falsa doctrina, como el diablo mismo también que persigue tu alma para llevarte para el infierno. Ay, por la sangre de Jesucristo. Pero yo sé que aquí hay ovejas. Alaba. Yo sé que hay como un silencio por ahí. Un silencio total. Eso va a ser pensando en otra cosa. Si quieres oír al Señor, mi alma la glorifica a Cristo. Dale ofrenda de palma al Señor. Santo Dios. Qué bueno Dios. Poderoso nombre de Jesús. Entonces estamos en el verso. Santo, ya ustedes no sé qué hora es. Y no hemos más que entrar en la introducción. Santo. Dice el versículo número 7. Bueno, el versículo número 6. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Oigan bien que el lugar que iban a escoger cuando tomaban parte de ese sacrificio, de la carne de ese becerro o de ese cordero, lo tenían que comer en un lugar santo. Y es que mi alma alaba y glorifica al Señor. Cuando nosotros llegamos aquí a comer la palabra del Señor, este es un lugar santo. ¡Aleluya! Este es un lugar santo. Este es un lugar santo. Dios quiere aparejar, alabado sea el nombre de Jesucristo, este lugar para que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor. Y mi alma alaba y glorifica a Dios. Y para mantenerlo santo hay que estar muy bien vigilantes. Cuando se está empezando, porque mire, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Los edificios, aunque no habite nadie, aunque nadie esté en ellos todo el día, siempre se ensucian. Pero tiene que andar, mi alma alaba y glorifica al Señor, alguien con un spray, sprayando aquí esta parte con una toallita, y el spray puede tener agua o algún químico. En este caso vamos a poner agua. Y una toallita también le tiene un poquito de spray y lo limpia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la palabra del Señor. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Que cuando se quiere alabar el nombre de Jesús, porque como somos humanos todos los que venimos acá, ¿no? Entonces, cuando se quiere a veces como empolvar, poderoso el nombre de Jesús, o se quiere ensuciar el edificio, hay que andar con ese spray y esa toallita limpiando, poderoso el nombre de Jesús. Todas las áreas, las ventanas, el piso, la silla, mi alma alaba y glorifica a Dios. No hay que dejar nada de este lugar sin limpiar. Poderoso es el nombre de Jesús. Dice el versículo número 7. Como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que la hiciere, dice, la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él, dice. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado, dice, en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofreciere. Poderoso el nombre de Jesús. Entonces yo le traje esto para que veamos el orden en el cual Dios había ordenado que había de presentarse la ofrenda. Poderoso el nombre de Jesús. Lo regreso ahora nuevamente a Samuel. Samuel capítulo 2, versículo número 15. Encontraremos lo que estaba pasando aquí con los hijos de Elí. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. El primer libro del profeta Samuel, o el juez también, poderoso el nombre de Jesucristo. Capítulo número 2, verso 15, dice la palabra del Señor, dice en el verso número 15, asimismo dice, antes de quemar la grosura, oiga bien, ya hablamos que era la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, o sea, la persona que llevaba la ofrenda, que iba a presentar la ofrenda, da carne que asar para el sacerdote, oiga bien, que la pedía antes de ser quemada, antes de ser asada. Se la estaban pidiendo. Poderoso el nombre de Jesucristo. Desde ahí estaba empezando a quebrantar lo que Dios había ordenado. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, oiga bien, sino cruda, dice. Nótese que yo el tema que estaba planeando traer era hablar sobre la autoridad. Pero nótese los abusos de autoridad que se estaban dando ahí. Porque era el sacerdote, entre comillas, el que ordenaba.
que antes de que se empezara a quemar el animalito que había sido degollado, que había sido degollado para ofrecerlo en holocausto, en sacrificio, antes de quemarlo, venía el hombre, el israelita, venía, o la mujer, alabado sea el nombre de Jesucristo, a presentar eso, y cuando llegaba al altar para que fuese quemado y rociar la sangre sobre el altar, alabado sea el nombre de Jesucristo, él le decía, no, dice, tienes que darme ahorita una parte de ese sacrificio, antes de que lo metas al fuego, crudo, oiga bien, porque si no, el sacerdote no lo va a aceptar de ti. Era cierto que una parte iba a ser entregada al sacerdote, pero no de esa manera. ¿Qué estaba pasando ahí? Era el abuso de la autoridad. ¿Cuántas cosas ahorita en muchas denominaciones mi alma alaba y glorifica a Dios? Y no solamente en denominaciones, esto lo podemos ver nosotros en la sociedad y en todos los aspectos de la vida. Los abusos que hay de autoridad. Gente, hombres y mujeres, mi alma alaba y glorifica a Dios. Muchos hombres en los hogares que están teniendo poderoso nombre de Jesucristo, que están abusando de la autoridad que Dios les ha entregado, están maltratando a su esposa. Poderoso el nombre de Jesucristo, no solo, quizás no lo está haciendo, mi alma alaba y glorifica a Dios, quizás no lo está haciendo físicamente, pero verbalmente o con las actitudes, o con otros aspectos, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y esto lo vemos no solamente en los gobiernos, los abusos que hay de los gobiernos cuando asumen una autoridad, un puesto dentro de lo que es los gabinetes o dentro de lo que es los estados, poder en la sangre de Cristo. Se ven los abusos de autoridad. Ahora mi alma alaba y glorifica al Señor, como esto es una tendencia del hombre. El hombre cuando se encuentra en una posición, hay poder en la sangre de Cristo. Cuando se encuentra en un nivel eclesiástico dentro de una organización o alguna denominación de una iglesia, y que empieza, mi alma alaba y glorifica a Dios. Por eso que muchos a veces temen, mi alma alaba y glorifica a Dios, unirse a un concilio, unirse a otra iglesia. ¿Por qué? Porque los que están al frente de ese concilio, los que están al frente de esa organización, mi alma alaba y glorifica a Dios, son hombres que ya, mi alma, están contaminados, son hombres y mujeres que ya están contaminados, y lo que están haciendo es abusar de la autoridad que tienen, y están haciendo como ellos quieren, y no están escuchando, no están poniendo oídos a la voz del Señor, como Dios quiere dirigir la iglesia. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Por eso que muchos están trabajando independientemente, porque se han salido de esos concilios. Hay poder en la sangre de Cristo. Se han salido de esas organizaciones porque empezaron a ver que no recibían nada de ayuda, empezaron a recibir maltrato, empezaron los que estaban al frente, aquellos que están dañados por el amor al dinero. Hay poder en la sangre de Jesucristo a abusar de esa autoridad. No, pero dice, ¿cómo no tenemos que hacerlo? Porque es el nombre de Dios, entre comillas. Y no hay que nosotros, si lo metemos y le decimos algo al hombre de Dios, va a caer el juicio sobre nosotros. Voy a decirle que hay que tener discernimiento de espíritu. Aleluya. Para saber el que es de Dios y el que no es de Dios. ¿Por qué cree usted que las grandes masas que están en estas denominaciones, de estos hombres falsos que están siempre en el apetito por adquirir riqueza, como usted ya lo sabrá, los que se llaman apóstoles? Ellos que tienen grandes mansiones, que tienen cuentas bancarias con números muy altos. Mi alma alaba y glorifica al Señor, que tienen grandes edificios. ¿Por qué cree que mucha gente que está ahí? Porque los hechizan, mi alma alaba y glorifica a Dios, y entran en la divinidad de parte de su mente, y otros lo empiezan a decir, no, que no puedes hablar nada en contra del siervo de Dios, porque si hablas algo contra el siervo de Dios, que él es aquí o que es allá, porque no, te va a caer el juicio. Mira lo que le pasó, dice, a aquellos jóvenes, dice, que se burlaron del Eliseo, y empiezan a sacar textos fuera de contexto. No, dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vea que son hasta bíblicos, pero son textos fuera de contexto. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Dice la poderosa palabra del Señor que el espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado. ¿Pero qué? Hay que vivir en una rectitud del Señor. Hay que consagrarse para Dios, para que nosotros hay que ser espirituales para poder juzgar, y yo mismo o usted misma no va a ser juzgada, porque tiene que ser ejemplo. Y claro, como esta gente no están viviendo en santidad y quieren escuchar palabras halagüeñas, cosas lindas, cosas dulces al oído, entonces por eso dicen, no, yo no lo voy a juzgar, dice. Claro, porque no quiere que se
que se le hable de que tiene que cambiar su manera de hablar, su manera de vestir, que deje las prendas. Mi alma la glorifica al Señor. Entonces mejor se quedan ahí y les gusta que les estén endulzando el oído. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Sí? Quieren escuchar, ¿no?, que van a ser bendecidos y que van a tener un año de prosperidad y que van a tener el carro del último modelo y una mansión y viajes y esto y lo otro. ¿Sí? Y su mente queda hechizada por las palabras de esos aduladores, de esos sinvergüenzas perdidos. Hay poder en la sangre de Jesús. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero qué bueno que aunque se esté dando, mi alma alaba y glorifica al Señor, estas situaciones, así como lo que estaba ocurriendo aquí, en lo que es en ese tiempo, en esa etapa de lo que nos ha narrado el capítulo número 2 y lo que nos narrará el capítulo número 3, una etapa un poco oscura, poderoso en nombre de Jesucristo, porque era un decaimiento espiritual que se estaba dando. La gente, después de ver el proceder de los hijos de Elí, el proceder que no solamente estaban haciendo el servicio, el sacrificio al Señor de la manera incorrecta, en desorden, también dice la Biblia que estaban adulterando y que estaban fornicando. Hay poder en la sangre de Jesucristo con las mujeres que eran aquellas que llegaban a lo que era hacer la limpieza allí en ese tabernáculo. Se acostaban con ella, dice la palabra del Señor, y empezaban a tener relaciones, empezaban a adulterar, empezaban a fornicar. Hay poder en la sangre de Jesucristo, y esto le desagradó a ese Dios santo. A él le desagradó eso. Quiero decirle que Dios tiene límites. Dios va a esperar. Dios va a esperar, ¿verdad? Ciertamente esto ha pasado. Mi alma alaba y glorifica al Señor, porque eso ahí no crea que se dio de un momento para otro y después vino el profeta y habló. No sabemos cuántos años. Porque lo que la Biblia sí nos enseña, sí nos dice después, es que cuando viene el profeta le dice: por cuanto tú honraste, le dice Dios, más a tus hijos que a mí, le dijo el Señor, yo te he desechado, le dice, y ya yo he cambiado en lo que hablé al principio, que tú me iban a servir, pero nunca tanto hagan una cosa así semejante, dice, porque han despreciado mis ofrendas. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Dice que los israelitas empezaron a menospreciar las ofrendas al Señor. Oiga bien, cuando ya empiezan a despreciar eso, está hablando de una excomunión que empieza a haber entre el israelita con el Dios de Israel. Hay poder en la sangre de Jesucristo, y al no haber expiación, al no haber alabado el nombre de Jesucristo, sacrificio, entonces Dios iba a empezar a alejar del pueblo de Israel. Y eso lo vemos más adelante cuando ellos salen a la batalla, Ofni y Finés. Mi alma alaba y glorifica al Señor, que ahí fue donde perdieron el arca, porque se habían desconectado ya de ese Dios todopoderoso y sublime, santo. Mi alma lo alaba. Grande es Él, santo es Él, poderoso en Cristo. Por eso perdieron el arca, porque ya estaban, ya no había comunión. Entonces, ¿qué pasa? Viene el profeta, mírenlo en el versículo, capítulo número 2, poderoso es el nombre de Jesús. Pero nos quedamos aquí, permítame, nos quedamos en el 15. Vamos a leerlo. Poderoso es el nombre de Jesús. Venía el criado del sacerdote y decía: el que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará, y eso no lo decía Elí, eran los mismos sinvergüenza, Ofni y Finés, de ti carne cocida, dice, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura, porque es lo que estaba ordenado primero, y después le dice, chico, le dice, primero quema la grasa, le dice, y después toma toda la carne que quieras, hasta que quedes harto. Sí, pero vea lo que le dicen ellos: poder en la sangre de Jesucristo. Y después toma tanto como quieras. Él le respondía: no, le dice, sino dámela ahora mismo, le dice. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Y es que eso es lo que pasa. Cuando usted empieza a ver en un hombre, en una mujer, abuso de autoridad, empiezan a hacer cosas con su fuerza. Y quieren a veces hacer cosas con su fuerza. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y están metiendo brazos de hombre ahí. Y yo quiero decirle que cuando se está metiendo brazos de hombre, terminará en fracaso. Terminará en destrucción. Y ahí viene, alabado sea el nombre de Jesucristo, las divisiones.
Hay poder en la sangre de Cristo. De hombres, alabado sea el nombre de Jesucristo, porque ya pueden predicar. Hombres porque tienen elocuencia o porque hablan en lengua. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero son hombres que se levantan en contra de la autoridad que Dios ha puesto ahí, en ese altar, en esa iglesia. Se levantan solo porque quizás el hombre de Dios que está ahí al frente, quizás no tenga la misma elocuencia que él tiene, o quizás no tiene el mismo conocimiento que él tiene, pero ellos ya se empiezan a engreír, a engrandecer, se empiezan a inflar como los globos. Hay poder en la sangre de Cristo y empiezan a persuadir gente dentro de la congregación y a poner en mal al pastor, a poner en mal a la esposa del pastor, a empezar a poner en mal a la iglesia y dicen: no, mejor vamos y levantemos, alabado sea el nombre de Jesucristo, levantemos nosotros una obra. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hago entre paréntesis aquí, el momento cuando su servidor con otro hermano empezamos a levantar una obra, lo hicimos solo él y yo. Solo él y yo. A nadie trajimos. Y Dios me habló de eso. Dios me habló a él. Dios me mostró visión a mí. Y la obra ahí está. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios, aleluya. Cada hombre de Dios que está al frente de una obra va a entregar cuenta. Amén. Y nosotros no estamos excluidos. Dice la Biblia que cada uno de nosotros entregará cuenta de sí mismo. Amén. O sea que no te preocupes tanto por la cuentota que tendrá aquel o aquella. Preocúpate y preocupémonos la cuenta que tenemos tú y yo delante del Señor. Alaba. Alaba. Hay poder en la sangre de Jesús. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Qué bueno Dios. Nos quedamos entonces ahí en el versículo número 17. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Oigan, jóvenes, el pecado de los jóvenes. Pero no de ustedes, porque ustedes, yo sé que los jóvenes que están aquí no están sirviendo en el altar. Pero esto viene para enseñanza, para que el día de mañana, alabado sea el nombre de Jesucristo, cuando Dios te levante, porque Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar, Dios tiene planes para tu vida grande. Pero el día que tú le estés sirviendo a Dios, tienes que hacerlo, alabado sea el nombre de Jesucristo, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Nada de llevar una vida doble, porque esto pasa mucho en la juventud. Usted va a ver en muchas denominaciones jóvenes con el poder de Dios, jóvenes usados por Dios, que no importa la edad, tendrán 16 años, tendrán 17 años, tendrán 15 años. Para Dios usar a alguien no importa la edad. Mi alma alaba y glorifica al Señor, le entrega es lo que necesita el hombre para que Dios lo use. Mi alma alaba y glorifica al Señor en aquellos que Dios no quiere usar. Pero usted ve jóvenes con un fuego de Dios, que brincan, alabado sea el nombre de Jesús, danzan y hablan en lengua, profetizan y sanan a los enfermos y resucitan a los muertos. Pero ¿qué sucede? Llevan una vida doble, afuera, Maravilloso Jesús. en la escuela, Gloria a Jesús. tienen una novia en secreto, no se lo han dicho al pastor, ni a la mamá, ni al papá. Y están ahí viéndose escondidas, y se están besando escondidas, y se están tocando en escondidas, Poderoso Dios. y siguen ministrando, vienen y ministran. Por eso es que el día que Dios te levante, joven, jovencita, tú tienes que ser una joven, un jovencito, o también los hermanos o hermanas, las damas o los caballeros, que tienes que hacer, alabado sea el nombre de Jesucristo, el servicio al Señor en espíritu y en verdad. Hay poder hacer de Jesucristo. Algo que me impacta a mí en esta poderosa palabra, en el capítulo número 3 de este mismo libro de Samuel, porque poderoso el nombre de Jesús, en el verso 19, lo que la Biblia dice, que Samuel, alabado sea el nombre de Jesús. Lo voy a leer. Vamos para ahí, vamos para adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé el tiempo, yo creo que ya lo vamos a ver. No me atormente tanto por el tiempo. Hay poder en la sangre de Jesús. No tenemos escuela bíblica. Si no, aquí tendría que estar el domingo tempranito para la escuela bíblica. Ya pronto, hay poder en la sangre de Jesús. Verso 19 dice: y Samuel creció, dice, y Jehová estaba con él. Mire, si hay algo que debemos de procurar, es que Dios esté con nosotros. Amén. Miraba yo una foto mientras buscaba como una reflexión o un mensaje con una imagen, ya sea de letras o un texto bíblico, poder hacer de Jesús, que de hecho que no me va a dejar mentir, Wilfredo, se le mandé a él una. Bueno, mientras buscaba yo ese mensaje,
miraba yo a uno de estos autores del cine de Hollywood, un hombre que si no se arrepiente va para el infierno porque está perdido, que pusieron ahí en la fotografía de este personaje, que es uno de los que estuvo como protagonista de esa película que era Rápido y Furioso, un pelón. Santo el Señor. Bueno, lo digo así para que usted entienda rápido quién es. Dice, aún como yo soy, dice, Dios está conmigo. Oiga bien. Pero ¿y los frutos? Porque el que está con Dios, los frutos son otros. Amor, paz, mansedumbre, longanimidad, humildad, fe, benignidad. Aleluya. Y usted lo que ve ahí en esos videos, ¿qué es? Agresión, violencia, Muerte. adulterio, fornicación. ¿Sí? Que no le importa matar al otro. ¿Sí o no? Entonces hay gente en el mundo, y yo decía eso, Dios está conmigo. Y andaba con aquel, mire hermano, andaba a veces endrogado, andaba vestido como andaba vestido. Y yo decía, Dios está conmigo. Claro, no podemos escapar de ese Dios todopoderoso y omnisciente, porque Él hizo la tierra. Pero una cosa es que vivamos en las cosas que Él hizo, y como Él es omnisciente, está en todo lugar, que eso quiere decir que Él está en todo lugar. Pero otra cosa es que verdaderamente Dios esté conmigo. Aleluya. Vean qué importante es que Dios esté con uno. Fíjense que Samuel, a él pudo ver la poca vergüenza, él pudo ver ahí en lo que era el tabernáculo, en la casa de Elí, pudo ver todas las desobediencias habidas y por haber, lo que hacían los hijos de Elí. Pero él no se dejó influenciar por el pecado de otros, por la presión que hacía el que los otros no estaban haciendo las cosas como Dios lo había ordenado. Así mismo tú y yo, mi alma alaba y glorifica al Señor. No, tú no te puedes dejar influenciar por el pecado, porque en otra denominación hacen esto, hacen lo otro, aprueban esto, aprueban lo otro. Para ellos eso no está malo, y para nosotros pues sí, eso no es correcto delante del Señor. Y tú no te vas a dejar influenciar y te vas a ir de la iglesia solo porque allá, ¿verdad? Pues sí, allá te permiten hacer cosas que aquí, alabado sea el nombre de Jesucristo, nosotros hemos aprendido que debemos nosotros de despojarnos de ellas, que nosotros debemos de sacarlas de nosotros, que debemos de hacerlas morir. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Samuel, mi alma alaba y glorifica al Señor desde niño, ahí ve, y es por eso, miren, es que el que quiere ser santo, no importa que a su alrededor esté viviendo el pecado y lo que se esté moviendo esté dando desobediencia, esté dando mal testimonio. Por eso el hombre no tiene excusa. El hombre que no quiere venir al evangelio dice, no, dice porque tal líder, ¿verdad?, está haciendo esto, tal líder cayó en adulterio, tal líder está quedándose con el dinero, tal ministro aquí por allá, y empiezan ellos a tratar de evadir el llamado que Dios le está haciendo a ese hombre o a esa mujer para que se arrepienta de sus pecados, y empiezan a decir, no, es que yo por esto yo no voy a la iglesia, no, que aquella amiga, aquel hermano, aquella hermana me hizo esto, me hizo lo otro, y por eso yo no voy a la iglesia, dice. Maravilloso Dios. Sí. Aleluya. Pero yo veo a Samuel aquí que desde niño no se dejó influenciar por el pecado de los hijos de Elí y pudo vivir, alabado sea el nombre de Jesucristo, en santidad para el Señor. Dice que la mamá Ana, alabado sea el nombre de Jesús, le hacía, dice, túnicas de efod de lino fino, y dice, y Samuel ministraba al Señor, ministraba a Jehová, dice, en presencia de, o sea, él ministraba a Dios, él le servía a Dios, aunque él todavía no lo conocía. Oiga bien, hay que temblar ante eso. Hay que temblar, oiga bien. Él no tenía suficiente conocimiento de ese Dios santo al que él estaba rindiendo servicio. De ese Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo, que cuando envía al profeta para decretar el juicio sobre la casa de Elí, él tuvo hasta miedo de decirle lo que Dios le había revelado. Samuel quería ocultar, alabado sea el nombre de Jesucristo, lo que Dios le había dicho que iba a hacer con Elí. Le dijo que cualquiera que escuchara esas cosas le iban a reteñir los oídos. Aleluya. Oiga bien. Entonces, poderoso el nombre de Jesucristo, nosotros debemos de temer a veces que con todo el conocimiento
momento o el poco o como a la medida que tú lo tengas o que yo lo tenga, no estamos viviendo la vida que a Dios le agrada. Pero aquí había un Samuel que no conocía a Jehová. Oiga bien, un Samuel que no conocía a Jehová, pero era un hombre que llevaba túnica de lino fino blanca. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, Es aleluya. que miren, para ser santo lo único que hay que hacer es temer a Dios. Amén. Sí, eso es lo que dice el libro de Proverbios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Proverbios capítulo 15, verso número 33. Ahí nos habla, poderoso el nombre de Jesucristo. Lo puede leer usted después. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo número 1, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian. Los insensatos no la quieren. ¿Por qué? Porque, oiga bien, cuando nosotros, poderoso el nombre de Jesucristo, somos instruidos por la palabra del Señor, nosotros comenzamos a vivir una vida que a Dios le agrada. Y para eso es necesario solamente temer a Dios. Aleluya. Para ser santo hay que temer a Dios. Aleluya. Ay, poder en la sangre de Jesús. Maravilloso Dios. No hay que conocer tanto Biblia. No, dice que está difícil, dice no se puede. Tal vez cuando ya aprenda más libros de la Biblia, cuando ya me sepa de memoria más libros de la Biblia, voy a poder vivir santo para Dios. Mire, Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Santo Dios, y era santo. Oramos Dios. Era santo. Y por eso Dios lo llamó como profeta, y como juez, y como sacerdote. Y ungió reyes, y ungió sacerdotes, y ministró fielmente al Señor en todos los días de su vida. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Qué bueno es Dios! Aleluya. Yo creo que son las 10, ¿no? Y adoramos. Salvo es el Señor. Aleluya. Entonces, ya vamos a terminar. Poderoso el nombre de Jesús. Santo. Dice, verso número 17, nos quedamos. La gente empezó a despreciar, los israelitas empezaron a despreciar las ofrendas al Señor. Ahora, como les decía, que nosotros tú no tienes, ni yo ni tú tenemos que dejarnos influenciar por el pecado de Oni y Finés. Déjanos que los demás se sigan embarrando más en el pecado, que se ensucien más, que se deleiten en el pecado. Yo le contaba al pastor un sueño que tuve muy raro, muy raro. Aleluya. Y había muchos jóvenes y había ciertos matrimonios y parecía que estábamos como que habíamos salido como un campamento. Pero no, de todos los que estaban ahí, a ninguno conocía. Entonces, le recuerdo yo que estaba como a una altura de una pequeña como lomita. Y así al previo había como cuando un río se ha secado y queda el puro fango, como parecía un pantano o algo así, pero era puro lodo. No era lodo que tenía basura de botellas, de lata, era el puro lodo. Y entonces muchos me estaban diciendo: ven, me dice, ven, entra, me decían, y juega, dice, acá. Entonces, pero los que andaban ahí, su mayoría eran cristianos. Y yo miraba que había como un camino así, un camino que lo habían hecho como para patinar en el puro lodo. Y se llenaban hasta como por aquí de lodo, ¿no? Y yo no podía. Yo cuando más o menos quise hacer como un paso así, no pude entrar. Y yo decía, pero ¿y esta gente? Digo yo, como que, ¿qué está haciendo? Digo, ¿por qué se están llenando de lodo? Es que por eso le digo, el que quiere llenarse de lodo, el que quiere llenarse de pecado, llénese más, dice la Biblia. Es que esto es voluntario. Sí, si le queremos servir a Dios, hagámoslo. Si no, mejor no lo hagamos. Si queremos cambiar, entonces venimos y empezamos a pedirle misericordia a Dios. Dios nos escucha, Dios nos levanta. Yo conozco un Dios que restaura, que levanta, que tiene los brazos abiertos. Un Dios que lo está esperando para recibirlo. Pero cuando sientas el deseo de arrepentirte, pero si lo que quieres es seguir pecando y lo que deseas es pecar, es mejor quédate en el pecado. Porque no va a entrar la palabra en tu corazón. Pero cuando tú dices, yo sé que no puedo, y es que es así, el hombre solo no puede. Dice, yo no puedo. Pero en la profundidad hay una voz. Está ahí una voz. Y es la voz que el Espíritu Santo te hace conciencia para decir, no, tienes que arrepentirte. Tienes que buscar a Dios.
Y entonces empiezas a llegar y empiezas a escuchar la palabra. Y tú sabes que no es fácil, que no va a ser fácil, que no va a ser fácil nuevamente, alabado el nombre de Jesús, volver a esa comunión con Dios. Pero yo te voy a decir, si haces una entrega completa y total, no vas a tardar mucho. ¿Por qué? Dios no es un Dios rencoroso. Imagínense si fuera rencoroso, no estuviéramos nosotros aquí, a menos su servidor no estuviera aquí. Tal vez usted sí, ¿verdad? Porque usted ha sido más fiel para el Señor, pero yo no estuviera aquí. Si Dios fuera rencoroso y me dijera, mira, toda esta lista que tengo de ti, bueno, ahorita te voy a perdonar ven otro día y te perdono otro. Si tú te arrepientes y lloras en la profundidad, que tú llegas al altar y no lo haces, que vas a llorar para decir, porque tengo que llorar para recibir el arrepentimiento. Que te preparas así, el arrepentimiento no entra así. El arrepentimiento es algo que entra en tu intelecto. Y no solamente toca ese intelecto, esa parte ahí mental, entra a la profundidad del alma. Y una vez que te entra a la profundidad del alma, entonces tú te sientes miserable delante del Señor. Tú te sientes culpable y tú le dices, Señor, yo sé que no soy digno, yo sé que soy pecador, pero yo quiero sincerarme, mira, no puedo, tengo esto que me tiene atado. Tengo este otro hábito que no puedo romper. Hay poder en la sangre de Cristo. Señor, pero tienes que sincerarte. Pero si no le dices, Señor, ayúdame a esta debilidad. Si no le dices, entonces no estás siendo sincero. Y solo hiciste una confesión. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es que en Mateo capítulo 15, verso número 8 dijo Jesús, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasaba? Ese era un pasaje del Antiguo Testamento con Ezequiel. Le dijo el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, le dice, va a venir el pueblo hoy, le dice, delante de ti, le dice, y se va a presentar como un pueblo mío. Sí, oiga bien. Y tú, dice Ezequiel, que eres hermoso de labios, dice, y que canta bien. No como su servidor, ¿verdad? Que cuando ya casi la canta, usted tiene que poner en la segunda, alabado sea el nombre de Jesús, de la ofrenda de palma a Cristo. Y vendrán, dice, como pueblo mío, dice. Pero ¿sabes qué? Dice así secreto, hijo de hombre, me está honrando de puros labios. Santo el Señor. Mire, yo sé que el tiempo ya avanzó y yo no pude desarrollar esto, pero lo voy a llevar a un último pasaje de la Biblia. Malaquías capítulo número 1. Hay poder en la sangre de Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Yo quiero que vaya a descansar, ¿verdad? Y mañana estemos aquí. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice el versículo número 6 del primer capítulo del libro de Malaquías. Aleluya. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, dice, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Para el mundo esto es locura, para el mundo esto es fanatismo, para el mundo lo que nosotros hacemos, darle culto a Dios, es una locura, es para gente que no tiene nada que hacer, no tiene sentido. Pero para usted y yo que hemos recibido la gracia del Señor en nuestra vida, sabemos que esto tiene una importancia muy grande en nuestra vida. En darle culto a Dios, en venir a adorar a Dios aquí a la casa del Señor. Poderoso Dios. Poderoso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice, nos quedamos en el versículo número 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo
o el enfermo no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¡Ja! ¿No se lo va a aceptar? ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Oigan bien, que Dios premia a los que le sirven. O sea, Dios honra a los que le honran. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Alabado sea el nombre de Jesús, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Hay gente que está cansada ya. Hay gente que se cansa solo porque se extendió un poquitito más el culto. Hay gente, sí, esto es así, mire, se extendió un poquitito más el culto y viene y ni le dio la ofrenda que tenía que dar al Señor. Sale de aquí enojado y dice: no me gustó hoy. No me gustó cómo hicieron el culto hoy. Hoy se equivocó el hermano, hoy se equivocó la hermana. Dice: hoy se extendió mucho, se salió del tema. Y es verdad, tenemos que mantenernos en la línea. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero yo te quiero decir algo: preocúpate tú más de ofrecerle sacrificio a ese Dios vivo y que ese sacrificio de gracia esté limpio. Dale poder de la sangre de Jesús. No, yo sé que hay que corregir cosas. Por ejemplo, yo le hablaba con el pastor y le digo: pastor, mire. Y no le digo yo a él estas cosas para congraciarme ni tampoco como ordenarle, sino porque estamos teniendo cuidado, él mismo lo ha dicho. Yo he visto algo muy mal en que un hermano o una hermana, cuando se arrodilla aquí, se arrodille por completo así. Es mejor que si te vas a arrodillar, te arrodilles así, así o así. Pero si lo haces completo, te agachas hasta el piso, tú puedes hacerlo en tu cámara, tú solo en tu casa. Tanto las hermanas como los hermanos. Se ven mal eso. Se ve deshonroso. Sí. Y entonces es que estamos teniendo cuidado. Tengamos cuidado. Y esto lo vamos a hablar, mire, esto viene en los reglamentos de la iglesia. Y al que no le guste, pues tiene una opción: no aceptar la doctrina o los reglamentos. Porque ya estamos trabajando en eso, en los reglamentos. Pero se lo estoy adelantando como recomendación. Cuando usted ore, no estoy enojado. Cuando usted ore, mire, quédese así mejor y mire, y si se le cambian las rodillas, pues póngase de pie un ratito. Y mire, y ora y de pie, después regresa. Pero no se ponga en la posición que le dije. Eso está mal. Está muy mal. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Silencio total me hace pensar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde nos quedamos? En el 13, sí, en el 13, ¿no? Dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esta gente que está cansada de ir al culto ya. Por eso solo vienen los domingos a veces. Y a veces mejor cada 15 días. Y si le tocaba parte, ni siquiera se reportó. Y yo digo, esto lo digo yo, como dijo el apóstol Pablo, ahora lo dice el Señor. Y no lo digo para doctrina tampoco, el pastor es el que doctrina, el que disciplina. Que después de 3 veces que una persona le tocaba parte y no se reportó, hay que sentarlo, hay que ponerlo en disciplina. Mire, el pastor sabe que a mí no me toque parte y yo le mando un mensaje. Siempre. ¿Sabe por qué es bueno? El pastor sabe de su estado, que está bien, lo único que tuvo retraso en el trabajo, eso es entendido. ¿Entiende? Pero si a usted le tocaba parte y hay silencio total en la casa, vino tarde. También eso no está muy bien, ¿verdad? Pero vaya, llegó. Esta es la bendición para usted. Pero que no se reporte. Y ahora sí, los metieron en problemas. Porque antes era, si usted venía, pues ya el pastor pasaba, la hermana, pase a cantar.
hermano, pasa de vivir. Ahora ya está allá el programa. Y aunque lo vemos y no venimos y ni nos reportamos, santo el Señor. Silencio total me hace pensar. Gloria a Dios. Alaba, alaba y aprueba. Alabamos a Dios, aleluya. Dice que los discípulos gozosos recibían la palabra. No. Decía dura esta palabra, dice, ¿quién la puede oír? Dice. ¿Sí? Te adoramos. No es verdad. Vamos, Dios. Santo es Dios. Bueno, estamos ahí Gloria a en Jesús. el 13, no nos movamos de ahí. Entonces dice, qué fastidio es esto y me despreciáis. Mire, esto lo dice el Señor. Usted desprecia a Dios. Usted va a decir no, pero fíjense que con muchas cosas que hacemos, sí lo estamos haciendo. Estamos mostrando que lo despreciamos a Él. No queremos venir a los cultos, no queremos orar. Imagine usted un matrimonio que pase toda una semana sin hablarse, o que solo se hable los fines de semana. ¿Cómo usted cree que rumbo lleva ese matrimonio? ¿Qué dirección lleva? ¿Sí? Sí, pues porque imagina donde no hay diálogo, donde no se habla. O sea, eso va a terminar mal. Así es. aleluya. Entonces así mismo nos pasa a nosotros cuando nos desconectamos del Señor. Nos vamos para el pecado Maravilloso. y lo despreciamos a Él. Fíjense, hay un canto que en ese momento este hombre, ese hombre andaba con Dios, fíjense. Pero yo creo que sí, él escribió esto a Jesús Daniel Romero, muchos años atrás. Prefiero a Cristo, dice la letra, antes que tener todos los reinos del mundo. O sea, no se compara con él, dice, no busco, dice, herencia ni cosa de un Jordán, no vuestra fortuna ni prosperidad. Ahora ha cambiado el nombre, pero yo estoy hablando de ese momento. No vuestra fortuna ni prosperidad, no busco la unción ni la bendición. Yo lo que quiero, si tú quieres, dice él, todo eso tú lo puedes tener. A veces es verdad que venimos, Señor, venimos por la bendición y peleamos como Jacob y le damos golpes al ángel y luchamos contra el ángel. Pero yo le voy a decir algo, yo le decía a Dios, no quiero la unción, no quiero la bendición, yo te quiero a ti. Yo le decía eso, yo te quiero a ti, tu presencia es lo que me interesa más. Aleluya. Mire, es el mejor tesoro. Sí. Tener a Cristo es Amén. el mejor tesoro. Alabamos a Dios, aleluya. No se compara ni con las piedras más preciosas. Dice Salomón que la sabiduría no tiene comparación ni aun las piedras más preciosas que tus ojos logren alcanzar a ver. La sabiduría es Cristo. Así es. Aleluya. Entonces yo le decía, yo lo que quiero es a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Hay muchos que oran para ser usados. Yo le digo, no quiero ser usado. No quiero la bendición. No. Eso viene, pero yo prefiero a Dios. Yo prefiero a Cristo. Yo lo prefiero a Él. Yo lo quiero tener a Él. Eso es lo que más me interesa a mí. Aleluya. Entonces, no quiero ningún Señor. Para mí predicar, yo no. Ponga a otro, el Señor, que levante a otro. Yo quiero tener a Cristo. ¿Sí? Porque hay muchos que predican y predican mejor. Predican con una elocuencia, con conocimiento, pero han desatendido al Señor, están como Marta. Yo prefiero estar como María, ahí a los pies del Maestro, escuchándolo y lavando los pies del Maestro. Maravilloso Dios. Aleluya. Y ya las demás cosas vienen. Trabajar en la obra se trabaja mejor cuando tienes en el centro a Cristo y que lo atiendes a Él primero, porque Él es el dueño. Imagínese usted que llegue el dueño de un restaurante, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Y bueno, y quizás en ese momento pues ya atendiste a todas las personas y el dueño del restaurante pues quizás se sienta para comer, no para ir a supervisar. Pero como es el dueño del restaurante, ahí lo deja esperando y él esperando, y a qué hora ya
así sea como media hora y creo que me va a atender. Y entonces como, hasta por último, digo, buenas tardes, ¿quiere que le ofrezca algo de tomar? Imagínense, ¿cómo se vería eso? Yo creo que el servidor debería de ir, por eso, ¿qué es lo que dijo Jesús? A los siervos, en la parábola de los siervos. Que no, el servidor no se sienta a comer primero él y después va a servirle a su Señor. Primero se ciñe, le lava los pies al Señor, le sirve y después él puede comer. Así es. Y no sé que a veces hacemos lo contrario. Sí, empezamos a hacer aquí, allá, y nos olvidamos del Señor. Mire, si queremos volver a la presencia de Dios, si queremos que esté el fuego en el altar, debemos de respetar al Señor y la casa de Dios. Aleluya. Si no, mire, la presencia de Dios va a venir, pero yo le aseguro que esa arca, usted ve todo eso que está acá, tiene una figura como arca, pero esa arca no la cargaba cualquiera. Y cuando hubo gente que la quiso cargar, murió. La presencia de Dios va a estar aquí, pero Dios tenga misericordia de todos nosotros y sirvámosle en espíritu y en verdad, para que a nosotros no nos vaya a pasar nada. Maravilloso Dios, aleluya. Porque si realmente queremos volver al Pentecostés de la iglesia antigua, porque mucho se habla de eso. ¿Usted no ha fijado eso? Mucho se habla, volvamos al Pentecostés. Y hablamos de Pentecostés, de avivamiento. Pero yo le digo, ese Pentecostés, si vuelve, va a haber muertos. Bendito ¿Sí? Jesús, aleluya. Van a haber muertos. Aún cuando esté predicando la palabra. Cito a un hombre, John Edward, cuando predicó pecadores en manos de un Dios vivo. Ese día murió gente mientras se predicaba la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, silencio total me hace pensar. Dele ofrenda de palma a Cristo. Él vive. Vamos a dejar porque siempre me ha entendido. Le agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Que Dios me les siga añadiendo bendición a su vida y les dé siempre victoria en el nombre de Jesús. Y yo espero de que todos nosotros, ¿verdad?, podamos tomar como hizo Samuel, que él no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Yo no las quiero dejar caer a tierra, dejarlas caer a tierra es decir, lo tiro. Lo escuché, me lo dieron y así mismo lo tiro, no lo recibo. Pero Samuel, él no dejaba caer ninguna de las palabras del Señor, la dejaba caer a tierra. La guardaba y por eso es que él creció delante de Jehová. Y tú vas a crecer, vas a tener un crecimiento como Dios quiere que llegue, a la estatura que Dios quiere que llegue. Mientras tanto tú y yo no dejemos caer las palabras del Señor. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el que verdaderamente me ama. Y yo y mi Padre haremos morada en él. Miren qué lindo. Que Dios haga morada aquí, en este corazón tan pequeñito. Un Dios tan sublime, tan grande, tan todopoderoso. ¿Quién es el hombre? Decía David. Y el Hijo del Hombre. Para que Él te acuerde o le visite. Visite es menor que los ángeles. ¿Qué somos nosotros? Polvo. Miren qué amor de Dios hacia nosotros. Dios es bueno. Yo no sé cuánto están agradecidos con Dios porque Dios nos dio la existencia y nos permite, imagine, ahora nos permite ser llamados sus hijos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados sus hijos. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar a Dios. Y si hay alguien que ha sentido en esta noche que el Señor ha hablado a su vida y quiere venir al altar, pues el altar está abierto para que tú ores al Señor. Si te quieres reconciliar, esta es la noche, si tú puedes reconciliarte con Dios.
Es una oportunidad que Dios te extiende. Es una oportunidad que Dios te extiende para que nuevamente entre el Espíritu del Señor en tu vida. Yo te aseguro que a la medida que tú te entregues, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar poderosamente y te va a usar. Pero esto es voluntario. Esto es voluntario. Dios obra cuando le abrimos el corazón, cuando disponemos nuestro corazón hacia Él, para que Él reine. Así que hago esta invitación en este momento. Si hay alguien que quiere reconciliar con Cristo, pase aquí al frente al altar. Aquí te está esperando el Señor. Aquí está el Maestro. Aquí está el alfarero que puede volver a hacer en ti nuevamente una vasija de honra. Porque Él quiere de ti una vasija de honra, no de deshonra. Él quiere una vasija de honra. Quiere poner en ti Espíritu Santo. Quiere poner en ti Espíritu Santo y fuego. Por eso, si tú, alabado sea el nombre de Jesús, sientes en esta noche que necesitas, alabado sea el nombre de Jesús, reconciliarte con el Señor, volver a ese amor, alabado sea el nombre de Jesucristo, este es el momento para que vengas hacia el altar o ahí donde tú estás. Si quieres, alguien puede llegar a ayudarte a orar, a hacer esa oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Y más que oración, yo estoy seguro que ahí está el Espíritu de Dios para, alabado sea el nombre de Jesucristo, operar en ti la obra del nuevo nacimiento. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay poder en Jesús. Si no lo hay, entonces démosle gracias al Señor en esta hora. Padre, yo te doy las gracias, Dios mío, porque me has ayudado, Dios, a entregar este mensaje, Dios mío, de tu palabra. Tú sabes, Dios mío, que así, Dios de gloria, poderoso Rey, como tú me lo dices, Señor, así lo he puesto, Padre. Y que quizás no hablé todo, Dios mío, lo que tú quisieras que hablara. Yo te pido perdón, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes, Dios mío, que nos ayudes, Señor, para poder nosotros, Dios mío, seguir, Padre, oh Dios mío, el orden en el cual tú, Señor amado, quieres que nos conduzcamos, Dios mío, que procedamos, Padre. Ayuda a todos mis hermanos, ayuda a todas mis hermanas, mira a los jóvenes, Dios mío, mira a la jovencita, el Señor de la gloria, que allí, Dios de gloria, ellos, poderoso Dios, lleguen, Dios mío, amado, a sentir, poderoso Dios, amado de la gloria, sentir, Señor de la gloria, poderoso Rey, que, oh Dios mío, tú, poderoso Dios, eres el único Dios de la gloria que puede salvarle, que puede cambiarle, que puede ayudarle, Dios mío, en medio de esta sociedad, Padre, que hace presión, Padre. La juventud de este tiempo, la generación de este tiempo está haciendo presión a muchos de los jóvenes, Dios mío, en las iglesias, y por eso ellos, Dios de gloria, están, Dios mío, desertando de la fe, Dios mío, están yendo, poderoso Dios, a lo que las cosas, a lo que el mundo ofrece, Dios mío. Oh maravilloso, están yendo tras las lentejas, poderoso Dios, y están menospreciando la primogenitura, Padre. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te clamo, Dios mío, para que tú, Dios de gloria, sostengas a todos aquellos jóvenes y jovencitas, Señor, que quieren serte fieles, que quieren agradarte, Dios mío, todos aquellos hombres y mujeres, Señor amado, que a pesar de la presión, Dios mío, de la maldad, del pecado, Señor, y de lo que se está viviendo, Dios mío, en la sociedad y en algunas organizaciones o denominaciones, Padre, están sintiendo Dios mío, están sintiendo una opresión, poderoso Dios, una presión, Dios mío, que trata, Señor, de influenciar, Dios mío, en la vida, Padre, en las condiciones que ellos tienen, Dios mío, de cómo han de caminar delante de ti, Padre. Y ya quieren, Dios amado, las damas, Señor, de gloria, empezar a cortar, Dios mío, las faldas, subirlas más, Dios mío, empezar a pintarse, Dios de gloria, empezar, Dios mío, a vestirse, Señor, de una forma indecente, indecorosa, Padre. Oh, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, ayuda a cada dama, Dios mío, ayuda a cada caballero, Señor de gloria, maravilloso Rey, que las influencias que corren, Padre, en el área donde trabajan, Dios mío, con las amistades, poderoso Dios, para llevarle desde el cielo, para llevarle, Dios mío, de gloria, hacia, Dios mío, la vanidad, poderoso Dios, hacia la vanidad, hacia la corriente de este mundo, Padre, ayúdale, Señor, que ellos se paren firmes, poderoso Dios, que ellos se paren firmes las convicciones que tienen, Padre, que no se las ha dado hombre alguno, Señor, sino esta poderosa palabra viva y eficaz, Señor, de la manera en la que ellos deben de conducirse, Dios mío, santa y piadosamente, Dios mío, de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, bendiga la iglesia en esta noche, Padre, bendiga la iglesia, Cristo de gloria, denle poder y autoridad, Dios mío, ayúdenos, Señor del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret.
estás obrando, Dios. Yo sé que tú estás obrando en mi vida, Dios mío. Yo sé, Señor de gloria, que soy, Dios mío, esa vasija, Dios. Sé que soy esa vasija en tu mano, Dios mío. Hazme como tú quieras, Señor, hazme como tú quieras, Dios. Pero quiero ser vasija de honra, Dios mío. Quiero ser vasija de honra que pueda, Dios amado, atesorar el tesoro más precioso que hay sobre la paz, Dios mío, del universo creado, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios mío de gloria, oh poderoso Dios, yo sé que tú estás orando, Dios mío. Yo sé que tú estás orando, yo sé que tú estás orando, Dios, yo sé que tú estás orando. Simplemente alaba, iglesia, simplemente alaba. Dice el libro de los Salmos, aquí, capítulo 50, el que sacrifica alabanza me honrará. Si tú, iglesia, quieres honrar al Señor, sacrifica alabanza a Él. Es una de las formas para honrarle a Él. Cuando tú y yo empezamos a sacrificar alabanza a Dios, empezamos a adorar a Dios, estamos honrándole a Él, cuando sacrificamos alabanza a nuestro Dios, cuando le decimos, papá, yo te alabo, papá, yo te doy gracias, papá, yo te adoro, yo no puedo vivir sin ti, te necesito, me hace falta, llévame en tus manos, camina conmigo donde quiera que esté, donde quiera que yo vaya, siempre que tú estés ahí conmigo. Cuando tú le digas, papá, yo no puedo hacer nada sin ti, no puedo hacer nada, necesito tu ayuda, dependo de ti. Cuando tú adoras a Cristo, llegas ante la presencia de Él a los pies y derramas ese aceite, ese perfume, ese alabastro, porque Él es digno, 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 Él, solo Él es digno, solamente Él. Es la más quita, renta, shema, y reba, y shema, ama, y reba, y hermoso. Oh Dios mío, tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, 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 tú eres digno. Solo tú eres digno, te damos la gloria. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran honrarle. Y yo te digo que si tú eres uno de ellos, que si tú eres una de ellas, Él te va a premiar, Él te va a exhibir públicamente, Él te va a honrar delante de los hombres. Cuando tú honras a Dios, cuando tú honras a Dios, cuando tú temes a Dios, cuando tú en lo secreto hablas con tu Padre, Él te va a honrar delante de los hombres. No te preocupes por tú mismo, darte cierta vanidad o cierto orgullo en algo, sino deja que Dios te honre, deja que Dios te honre lo que estás haciendo. Hazlo ahí en silencio, no tienes que decirle a nadie, no le digas, y rebabaise, no tienes que decirle a nadie, que solo Él lo sepa, que solo Él lo sepa, y en su momento Él te honrará, Él te pondrá en alto. Es mejor que Él te ponga en alto, que tú mismo te enaltezcas, que tú mismo te enorgullezcas, que tú mismo, poderoso nombre de Jesús, es mejor que Él te honre, es mejor que Él te honre, como aquel pasaje de aquel hombre que buscó el último banco, buscó el último asiento. Es mejor que se te diga, ven, pasa más aquí adelante, ven hasta aquí al frente, y no que después que tú te has sentado en la parte de adelante donde no es tu lugar, te diga, ¿por qué estás aquí? Muévete de aquí, vete para la parte de atrás. Yo quiero honra que venga de Dios, yo quiero honra que venga de Dios, yo quiero que honra que venga de Dios. No me importa lo que la gente diga, lo que la gente calumnie. No te preocupes por lo que la gente diga de esta congregación, no te preocupes por lo que los hombres digan de esta congregación, no te preocupes, no pongas atención a esas palabras. Procura honrar a Dios y Dios va a honrar este ministerio, Dios va a poner en alto este ministerio, y es mejor que Dios lo haga. No nos preocupemos nosotros, dejemos que Dios nos honre, Él nos honrará, y la gente sabrán que aquí se le sirve a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros no tenemos que compararnos con nadie, pensando que quizás somos más santos que otras denominaciones.
cuenta que nos hace falta mucho, pero aquí está el Señor, aquí está hoy, nos vemos en el espejo de Él y vemos que lo necesitamos al Maestro. Por eso este ministerio se llama Taller del Maestro, Taller del Maestro, Taller del Maestro. Nosotros sabemos que necesitamos que el Maestro siga trabajando en nuestra vida. No lo hemos alcanzado todo, ni ya somos perfectos, sino que procedimos a la meta, al supremo llamamiento, el rango perfecto. Tenemos los ojos puestos, la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias conmigo, gracias Dios. Gracias Cristo. Aleluya, gracias Señor. Santo eres Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria. Gloria sea el nombre de Jesús. Hasta aquí, iglesia, entrego el tiempo al siervo del Señor. Creo que, o no sé si alguien va a terminar con la parte. Así que Dios me les bendiga mucho, me les guarde y que la paz del Señor, gloria al Señor, esté con todos ustedes. Gracias por su atención. Que Dios me les bendiga. Señor le bendiga, hermano. Señor le bendiga más. Estamos contentos por la palabra del Señor. Aleluya. Así es el Señor, hermano, nos habla cada día, ¿verdad? Para enderezarnos. ¿Verdad? Es que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Poderoso Dios. corrige, nos exhorta, ¿verdad? Para alcanzar la vida eterna. ¿Verdad? Es así, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna?